¿Cómo están? Muy bien, doctor. Iniciamos ahora puntualmente. Ya esta transmisión también se está realizando a través de Facebook Live, de manera a poder llegar a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos desde ya su participación en este espacio de encuentro una vez más, en esta ocasión para poder socializar el protocolo que se ha desarrollado en el marco del plan de contingencia de esta pandemia. En esta tarde nos acompaña el director académico de nuestra casa de estudios, el profesor doctor Celso Mora. Están como disertantes el profesor Arístides Muñoz y el licenciado Félix Arzamendia, a quienes les damos la cordial bienvenida. También nos están acompañando en esta tarde Julio Bello, Gloria Machado, que son del Departamento de Comunicación y Marketing, la profesora Karina Medina, la licenciada María Paz Sanabria, que forman parte del equipo que está trabajando en esta capacitación. Desde ya les agradecemos, queridos estudiantes, por su participación, por su interés, y vamos a dar inicio con unas palabras de nuestro director académico. Adelante, profesor Celso Mora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Cindy, el equipo de disertantes, los auxiliares. ¿Los alumnos ya están en esta reunión? Sí, ya ¿Ya tenemos están unidos? participación, sí, de algunos alumnos y además también a través de la transmisión en vivo, doctor. Bueno, esta es una reunión muy importante de capacitación para nuestros queridos estudiantes, porque saben que la Facultad de Ciencias Químicas, como unidad entera, está bregando, está sumando todos los esfuerzos para no perder el semestre con las adaptaciones constantes, los ajustes constantes que se deben hacer tanto académicamente como desde el punto de vista de la salud pública, porque tenemos un compromiso con la sociedad que es justamente cuidarnos a nosotros y cuidarle a los demás. Entonces, esta capacitación es súper oportuna para los estudiantes que van a volver a la facultad, porque hay un antes y un después del COVID. Hay un modo de vida del COVID, y acá con el grupo de expertos vamos a aprender cuáles son las medidas, cómo tenemos que volver a clase, qué tenemos que llevar, porque como la escuela antes, bueno, en mi época que llevábamos nuestro jarrito, nuestra toallita, no sé si eso se perdió. Bueno, es un poco volver a eso. Entonces, el ser humano es animal de costumbre y bueno, tendremos que cambiar nuestras costumbres y acostumbrarnos otra vez. Agradecerle al profesor Aristides, al profesor Félix, por este espacio que nos van a dar. Gracias, profe Cindy. Gracias, doctor, por su presencia, por acompañarnos, porque toda nuestra comunidad educativa está trabajando para abordar esta situación que nos toca vivir de una manera resiliente. Y en ese marco es que vamos a desarrollar esta capacitación. Entonces, damos lugar al profesor Arístides Muñoz para que pueda enseñarnos, explicarnos cuáles son los cuidados que debemos de tener, y también al licenciado Félix Arzamendia. Adelante, compañeros. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, doctor Celso. Muchas gracias, profesora Cindy. Junto con el licenciado Félix Arzamendia, que estuvo trabajando gran parte de este tiempo que tuvimos a la distancia, en elaborar un protocolo. Y al decir elaborar un protocolo de prevención, protección y contención contra el COVID-19, hablamos de, primeramente, entender, asimilar y aplicar de manera práctica los protocolos que fueron librando la gente del Ministerio de Salud Pública.
Si bien es sabido que la universidad forma parte de este eje de salud, en el sentido de que está el IPS, el Ministerio de Salud Pública, el, el Hospital de la Policía y también la universidad, fuimos aportando a la medida que iban surgiendo dentro de la dinámica de la pandemia nuevos elementos y maneras en la cual comunicarnos de forma técnica para que el ministerio también pueda seguir emitiendo sus protocolos y sus avisos, ¿verdad?, circulares. Y más específicamente estoy hablando el protocolo de institución de educación superior, la cual la universidad estuvo presente de una manera decidida con todas sus unidades en la elaboración de ese documento y también en otros aspectos más prácticos como el uso de las cabinas, túneles y pórticos de desinfección, donde se ha elaborado un documento extenso inclusive que se llegó a publicar en una revista de medicina. Y seguimos trabajando en esa temática de dar ese rostro con fundamento científico para poder saber cómo abordar este tema que, si bien muchos creían que estaba del otro lado del mundo, pues hoy está aquí y está presente y tenemos que saber cómo manejarnos. ¿Cuál es la manera en la cual queremos abordar esta capacitación? Es de la siguiente manera. Tenemos un protocolo ya aprobado por el Consejo de la Facultad. Tenemos ese protocolo socializado con los funcionarios, docentes, auxiliares, también con los delegados de las distintas carreras de estudiantes y también con muchos estudiantes. Y hoy en día se abre más el panorama para todos ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de plantear, de comunicar y sobre todo de entender para tener un criterio homologado, una manera ordenada de poder conducirnos para que a fin de cuentas podamos cuidarnos unos de otros y así poder hacer frente a esta pandemia que está hoy aquí en nuestro país? Actualmente, y quiero que se entienda, con el último protocolo del 14 de julio, tenemos una limitación de actuación presencial para el desarrollo de clases teóricas y prácticas. No obstante, con este punto C de nuestro protocolo, lo que pretendemos es estar preparados para cuando sea el momento y nos habiliten, pues sepamos cómo conducirnos de forma apropiada y de forma segura. Es el ánimo del protocolo de esta capacitación y por supuesto, si surgen algunos planteamientos, algunos cuestionamientos y sobre todo preguntas, poder saber cómo de una manera práctica podemos manejarnos. Y cuando estoy hablando de las consultas, cuando hablo del protocolo, me ciño estrictamente a lo que es el aspecto técnico. El aspecto administrativo en sí lo va a poder contestar el doctor Celso Mora, ¿verdad? O su asistente. Es el aspecto administrativo, que tiene ciertos casos. Entonces, Profe, discúlpame que te interrumpa. Al respecto, nada más indicarles a los participantes de este Meet que pueden dejar sus consultas en el chat bien, y también a quienes están participando a través de la transmisión vía Facebook Live, que ahí pueden dejar sus consultas y así como mencionó muy bien el profesor Aristides, referentes meramente a lo que estamos abordando en esta capacitación, al aspecto técnico. Vamos a ceñirnos estrictamente a eso y cualquier otro tipo de consultas referente a lo académico vamos a estar abordando en otros espacios y utilizando los canales correspondientes. Muchísimas gracias. gracias, profesor Cini. Voy a iniciar la presentación. En esto estamos con el licenciado Félix. Él va a estar ayudando con el tema de algunas preguntas que quieran escribir en el chat para que podamos saber cómo comunicarnos de una forma apropiada. ¿Me avisan si ven el documento? Si se observa, profesor. Bien. Bien, gracias, profesor Cindy. Bueno, este es el protocolo que fue elaborado, es bastante extenso. A eso le fuimos agregando toda una sección nueva a partir de la página 18,
que abarca el punto C con todas sus indicaciones para nuestro manejo en aulas, laboratorios, salas de informática, biblioteca, etcétera, y otros espacios comunes. Entonces, lo que me gustaría es poder empezar con el aspecto general, ¿verdad?, que aborda el protocolo. De hecho, esto ya es público, ya se socializó, y si no tienen, le pueden pedir a la profesora Cindy, ¿verdad?, o a la profesora Karina Medina, para que les pueda proveer de este documento que ya está aprobado, que es público. En el sentido práctico en sí, se planteó elaborar una documentación que pueda ser escalable para poder ir agregándole secciones en la medida que vayamos siendo liberados legalmente para poder incurrir en prácticas de desarrollo presencial, ¿verdad? De lo que es laboratorio propiamente dicho y otros asuntos, ¿verdad?, que requieren de sí o sí la presencialidad de las personas, ¿verdad?, en este caso los docentes y los estudiantes. Entonces, esto tiene una introducción, objetivos, alcances, y quiero detenerme aquí un ratito para luego entrar en el punto C. Habla sobre disposiciones generales. Gente, las disposiciones generales son aquellas que son básicas, son aquellas que nos permiten a nosotros desarrollar nuestras tareas de una manera segura, movernos inclusive de una manera segura, no solo en la institución de educación superior, sino en el día a día, en el supermercado, en el bus, en los lugares donde estamos frecuentando y donde por fase 3 estamos habilitados hoy en día, porque estamos en San Lorenzo y en Central, podemos acudir. Entonces, ¿qué es lo más económico? Lo más práctico y lo más funcional es el tema del lavado de manos. Con agua y jabón, abundante agua y jabón, el tema del uso del alcohol en solución o en gel al 70%, mantener la distancia prudencial física de 2 metros y tener presente el considerar si uno presenta síntomas relacionados a la respiración. Entonces, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el uso del alcohol y mantener la distancia son las cuatro medidas básicas que tenemos que considerar en cualquier lugar y es lo que más nos va a ayudar para poder minimizar el riesgo de contagio de este coronavirus, de este COVID-19. COVID-19 se refiere a un acrónimo en inglés que habla sobre Coronavirus Disease 19, que es una enfermedad causada por un tipo de coronavirus 19 que surgió en diciembre de 2019 en Wuhan, China, en otro lado del mundo, pero que está hoy de este lado. Y con mucha fuerza, sobre todo en Brasil, Estados Unidos y en otros países, ¿verdad? Nosotros, menos mal, tomamos recaudos a tiempo. De hecho, el primer decreto que sale es el del 9 de marzo y la OMS declara la pandemia el 11 de marzo. Fíjense cómo estuvimos adelantados en el tiempo. Algunos tildaban a la autoridad sanitaria de exagerados, pero hoy en día esas personas están reconociendo, vamos a decirle, el éxito en salud, ¿verdad? El tema económico es completamente aparte, gente. Entonces, estas 4 medidas son las que más vamos a hacer hincapié y son las que más debemos observar a la hora de poder manejar. Cuando hablamos de lavado de manos, por favor, gente, un buen detergente o un jabón en pan, abundante agua, tener el tiempo necesario para poder generar esa emulsión, esa espuma, ese arrastre de las grasas con las partículas que pueden tener gotículas, que otra vez pueden tener virus, para que se pueda eliminar eso de manera eficiente. Entonces, después podemos aplicar un poquito de alcohol en solución, un alcohol al 70%, para poder desinfectar las manos. Y el uso de mascarilla tiene que ser una mascarilla eficiente. ¿Qué significa eso? Que tiene que cubrir todo lo que es la vía aérea respiratoria, la nariz y hasta abajo del mentón. Y hay que tener mucho cuidado con las rendijas, porque de repente podemos tener una mascarilla, vamos a decirle, bastante bien elaborada o hecha a mano, pero no es muy eficiente porque deja ciertas rendijas o ventanas por las cuales pueden entrar aire sin filtrar. Y el fundamento justamente de usar la mascarilla es que todo el aire que respiremos pues pase a través de esas capas que si están bien hechas pues nos van a ayudar a poder filtrar esas partículas, esos virus que podrían estar en esas partículas, esa carga. Mira, después mantener la distancia, por supuesto, de repente tomamos un bus y no podemos mantener la distancia de 2 metros. A lo mejor el chofer está a 2 metros más, pero no nosotros. Entonces, el menor tiempo posible estar expuestos a esa distancia menor a 2 metros, ¿verdad? Y si
no vamos a respetar esa distancia, pues cuidemos más el aspecto de la higiene de las manos, el tema de la mascarilla y el uso del alcohol al 70%. ¿Estamos claros con respecto a esto? ¿Me siguen hasta aquí? Esto es muy sencillo, pero es crítico. Se comprende bastante bien, profesor. No tenemos consulta en el chat. Me van a estar avisando los compañeros en caso de que por Facebook hayan consultas. Adelante, profesor. Bien, gracias, profesora. Bien, esto avanzó de unas disposiciones generales consideradas en un punto A desglosar estas principales medidas. Entonces, todo lo que hemos hablado de higiene de las manos, de uso obligatorio de mascarillas o tapabocas, el distanciamiento físico, la medición de la temperatura, son puntos importantes que se van desarrollando a lo largo del punto A en el protocolo. La medición de temperatura, ojo gente, es orientativo. Una temperatura igual o mayor a 37,5 grados ya es para buscar otros síntomas relacionados a la enfermedad, y más específicamente habla de 2 o más síntomas relacionados a la enfermedad. ¿Qué sé yo? Fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos y sobre todo esa dificultad para poder respirar. Avanzo para ir al punto C, ¿verdad? Después empezaron todo lo que es las disposiciones específicas y empezó con la parte administrativa. Después vino el punto C, que empieza a partir de la página 18, y ahí es donde vamos a empezar a conversar más detenidamente. Aquí tenemos. Estas disposiciones específicas hablan acerca de cómo manejarnos cuando debidamente estemos habilitados por algún decreto o resolución del ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos hablan? Son disposiciones específicas que están contempladas teniendo en cuenta las dimensiones, equipamiento y capacidad de cada laboratorio y aula, así como de otros espacios que pudieran ser útiles para el desarrollo de las clases prácticas y teóricas, de forma segura, con la cantidad máxima permitida de estudiantes por turno habilitados. Se deberán seguir todas las disposiciones generales, que es lo que estuvimos haciendo un pequeño chequeo, establecidos en el punto A del protocolo, del presente protocolo, aprobado por la institución, como lavado de manos, uso de mascarillas, tapabocas, uso de la bandeja desinfectante y la medición de la temperatura, así como las que se establezcan para cada práctica, en particular según orientaciones dadas por los docentes. ¿Qué es lo que nos habla acá? Tenemos las medidas generales, pero de repente, dependiendo del tipo de práctica que tengamos, bueno, podrían surgir algún tipo de medida más específica. Después tenemos que tener en cuenta lo que significa la limpieza y desinfección de los laboratorios, oficinas, salas y depósitos, que se realizan por lo menos una vez al día, esto dependiendo del uso, ¿verdad? O según necesidad, por la frecuencia de uso, y la de los baños, lavamanos, de preferencia 2 veces al día, o según necesidad, según cantidad de usuarios. Hoy en día estamos, como se diría, trabajando a media máquina, porque, bueno, ustedes, nuestro bien más preciado de formación, están ausentes. No obstante, ya se tiene preparado la institución para poder recibirlos, y cuando sea posible, cuando estemos habilitados de una manera legal, pues vamos a poder hacerlo y nos volveremos a ver para poder seguir adelante. Entonces, eso está preparado. La limpieza y desinfección de los mobiliarios y objetos de uso personal estarán a cargo de cada docente y estudiante. O sea, ¿qué significa eso? Si yo estoy utilizando este escritorio ahora mismo, entonces yo soy responsable de limpiar y desinfectar. Y gente, no se olviden de esto, siempre vamos a hablar de una limpieza apropiada para hablar después de una desinfección eficaz. Siempre vamos a hablar de estos dos términos. Entonces yo soy responsable de mi escritorio. Si de repente tengo una clase práctica, bueno, soy responsable de la porción de la mesada en la cual se me habilitó para desarrollar mis prácticas. Y tengo que tener esos elementos de limpieza y desinfección apropiados. Los laboratorios aulas deben contar con señales y pictogramas que muestran la orientación de circulación, las medidas sanitarias requeridas, el equipamiento instalado, así como la instalación de permanencia y otras que busquen gestionar el riesgo de contagio. O sea, lo que busca es minimizar, por supuesto. Entonces, hablando más ya directamente dentro del punto C, el C1 nos habla acerca de las prácticas de laboratorio. Esto que está todavía ahí, vamos a decirle que está a la vista, pero que todavía no se puede llevar adelante, por los motivos sabidos. Entonces,
Hay unas disposiciones generales de ingreso al laboratorio. Eso va a depender mucho de qué laboratorio hablemos. La mayoría tiene en mente algún tipo de laboratorio. Hay pequeños, grandes, hay que utilizan para prácticas de materias básicas, otras que son más específicas, ¿verdad? Entonces, teniendo en mente eso, debe haber una manera en la cual nos podamos entender, ¿verdad? En cuanto a circulación, en cuanto a medidas. Y en este sentido, todos los docentes, todos los estudiantes que presenten síntomas respiratorios no deben asistir a la institución. O sea, si uno ya está con algún síntoma, es mejor avisar y no asistir y punto. Con el aviso es suficiente para que la gente pueda ya considerar eso y uno ya pueda gestionar esa falta. Se ingresa a la institución solo por los accesos habilitados siguiendo todas las señales dispuestas. En este caso, y ustedes se van a ubicar perfectamente porque son alumnos de la institución, la entrada se realizará frente mismo a la biblioteca de la institución. Tienen 2 aceras de acceso. Lo más probable es que se cuente con un aparato en el cual se pueda hacer un chequeo rápido de temperatura y de medidas sanitarias y se pueda contar con los lavamanos en cantidad suficiente para poder avanzar de una manera rápida en el cumplimiento de estas medidas básicas. Entonces, la persona que entra ahí va a estar registrada y los profesores van a tener en una aplicación de teléfono los estudiantes que pasaron por ese sector. De repente un profesor que está teniendo en su teléfono el listado y le ve a alguien que no está, necesariamente le va a tener que pedir a esta persona que pase por este puesto de control. Entonces, para que podamos por lo menos tener esa seguridad de que todo lo que entraron, por lo menos se les midió la temperatura, por lo menos cumplieron con las medidas básicas sanitarias exigidas. Entonces, así minimizamos este riesgo de estar juntos, pero de una manera segura. Usar la mascarilla, lavarse las manos, eso es lo que vamos a hacer, usar el desinfectante del alcohol al 70%, y pisar la alfombra desinfectante que tiene una solución de hipoclorito de sodio, lavandina entre el 0,1 al 0,5%. Dirigirse directo a los laboratorios, cuando viene ya viene con la mente bien clarita de qué es lo que uno tiene, por dónde tiene que pasar y a dónde tiene que ir, sin perder tiempo. Ingresar y salir por las puertas habilitadas de cada laboratorio, permanecer el tiempo necesario. O sea, hago toda mi práctica y bueno, hablo con el profesor y me retiro, ¿verdad? Le aviso que entro, le aviso que salgo y me retiro. Permanecer el tiempo necesario. Recomendar a cada docente y estudiante que cuente con su propio kit de limpieza. Gente, supongamos el caso de que, bueno, hubo muchas personas, no hay un recambio de elementos básicos de limpieza o de repente tardan o se rompió o no funciona el dispensador, porque todo puede suceder. Cada uno debería tener su propio kit de limpieza. ¿Qué significa eso? Yo en mi bolsillo tengo una toalla de papel, tengo unas toallitas húmedas que utilizan para bebé, tengo un alcohol pequeñito en el bolsillo y con eso yo me manejo. Entonces me subo al bus, tengo la manera en cómo hacer frente a eso. Si me voy al supermercado, tengo la manera en cómo empujar ese carrito y cómo tener limpias las manos, ¿verdad? Y mantener esa costumbre y sembrar un poquito ese hábito para que podamos manejarnos bien, que eso sea algo ganado, no que nos estén recordando a cada momento. Y después, evidentemente, de lo general pasamos a lo que cada docente, coordinador y estudiante tienen que considerar. El docente tiene que entregar una lista de productos químicos y reactivos de preferencia mediante las prácticas. Entonces, él va a organizar esas prácticas. Quiero pasar a lo específicamente que atañe a lo que tiene que considerar el estudiante. Tenemos que tener todos los materiales a mano, todos los insumos antes de comenzar las prácticas. Eso implica que si le vamos a visitar un training, lo hagamos en tiempo y forma. Si las prácticas de repente van a ser organizadas de una manera magistral o si vamos a compartir los materiales, todo eso tiene que pedir indicación al profesor. Él le va a dar la indicación apropiada de cómo se van a plantear las prácticas y si va a hacer falta prestar algún tipo de material. Entonces, con tiempo vemos este asunto. Consultar la duda de materiales e insumos antes de comenzar las prácticas. Seguir con todas las orientaciones específicas del docente para la ejecución de las prácticas, así como el procedimiento de entrada y salida, ordenar, limpiar y desinfectar toda el área del trabajo como mesadas, materiales y equipos. Cuando yo presto
Como son materiales de vidrio, bueno, es muy fácil aplicar el alcohol en solución, ¿verdad? Y cuando entrego, pues también debería hacer lo mismo para poder evitarnos problemas. Ante cualquier duda, hay que dirigirse al docente encargado. Si de repente no está el docente, por H o B motivo, pues hay que hablar con los coordinadores del laboratorio. Hay que coordinar con la dirección académica y la coordinación del laboratorio del curso, los laboratorios de microscopía básica y profesionales de la salud, dada la diversidad de prácticas llevadas a cabo en dicho recinto. Eso, bueno, los coordinadores lo van a hacer. Sepan que de repente, por más frío que haga, deberían las ventanas estar abiertas para mejorar la aireación, para el recambio de aire, para que todos estemos respirando, por supuesto, a través de nuestra mascarilla, un aire renovado. Retirar y desechar los guantes de forma apropiada, finalizar la actividad de proceder al lavado de manos con agua y jabón. La coordinación laboratoria evaluará el número máximo de personas que podrán acceder. Eso, bueno, ya como venimos conversando, en la medida que se vaya liberando esto, bueno, hoy es hasta 10, bueno, mañana podría ser hasta 20 o 30, ¿verdad? Pero la limitante siempre va a ser el laboratorio. No es lo mismo un laboratorio 1 o 2 que un laboratorio 7 o 8, ¿verdad? Donde en los primeros 2 entran más personas y en los últimos 2, bueno, entran menos. A pesar de lo que se pueda liberar, bueno, también vamos a tener la limitante del espacio físico útil de cada laboratorio, que va a estar dado por las mesas y el equipamiento que tenga cada uno de ellos. Todas las prácticas de laboratorio se realizarán utilizando mascarillas, bata, cofia en todo momento. Los docentes encargados de las prácticas determinarán aquellos casos en que además se requiera utilizar otro tipo de elementos de protección. Muchas veces, bueno, tenemos esa molestia, ¿verdad? De utilizar una mascarilla. Yo estoy solo aquí, por eso estoy sin mascarilla, así como ustedes de repente en sus casas. Pero dentro de un laboratorio, estar por X tiempo, con una presión, ¿verdad? Uno de repente puede tomarse un respiro, 2, 3 minutos, salir afuera para poder tomar ese aire fresco, de repente solo, ¿verdad? Estoy hablando solo. O aprovecha que si uno va al sanitario, bueno, en algún momento, en algún lugar donde no haya gente, uno pueda respirar por un momento con la mascarilla un poco retirada del rostro, ¿verdad? Pero consideremos, gente, cada vez que vamos a tocar la mascarilla o lo que sea, deberíamos tener las manos limpias. ¿Por qué? Si esto está actuando de filtro, entonces si estamos tocando, bueno, todo lo que se está quedando en la parte externa, pues son las partículas filtradas, ¿verdad? Entonces consideremos eso, gente, para saber cómo manejarnos. Los docentes deberán realizar los mismos procedimientos y cuidados exigidos a los estudiantes, ingresando por lo menos 30 minutos antes al lugar donde se va a realizar las prácticas. Algunos equipos, aparatos, en este caso centrífugas, que van a utilizar material biológico, de preferencia van a ser de uso exclusivo, de uso dedicado. Y se tiene que aplicar el protocolo de bioseguridad en cuanto a limpieza y desinfección de ese equipo. Las gavetas podrán ser utilizadas teniendo en cuenta el distanciamiento mínimo entre estudiantes. Fíjense que ya no podemos hacer lo que se hacía antes. Nos sentamos ahí en el pasillo, conversamos, lavamos, limpiamos, ordenamos nuestras gavetas, nuestros gaveteros. Hoy, gente, eso está un poco limitado, inclusive prohibido. Limpiar y desinfectar todos los materiales, ya hablamos, para retirar, inclusive para entregar, para devolver. La distribución de los estudiantes en las mesas será de acuerdo a los espacios, fíjense cómo están marcados, y ante la duda, diríjanse al docente. El docente le va a decir si pueden estar ahí o no. Esto va a ser bastante conductista, pero bueno, va a ser por poco tiempo, esperemos. Las áreas comunes, a ver, la distribución de los estudiantes en las mesas será de acuerdo a los espacios marcados y los taburetes. No hay que cambiar el tema de los taburetes. Si un taburete está ahí, es porque debe estar ahí nomás. Las áreas comunes como las campanas de gases, sala de pesadas, sala de destilación, sala de estufa y sala de autoclave deben ser utilizadas por turno y orden, evitando la aglomeración de personas. Fíjense que el punto A de medidas generales dice, la aglomeración está prohibida. Y aquí tenemos unos cuadros donde, el profesor Félix estuvo trabajando en esto, donde cada laboratorio, identificable por la numeración y muchas veces por la cátedra que desarrolla sus actividades, tiene los metros cuadrados definidos y una capacidad máxima de estudiantes. Eso no significa que se va a utilizar esa capacidad máxima. Gente, siempre estamos hablando de, nos preparamos
Recibimos esta capacitación para saber cómo desenvolvernos cuando las autoridades así deciden, nos den vía libre, luz verde para eso. Esto tenemos materias básicas y la observación que se coloca es la cantidad de personas permitidas para hacer usufructo de cada espacio físico que está definido por el área total menos el área ocupada por el mobiliario y equipamiento, propio del laboratorio, sala o depósito y depósito. Estamos hablando de espacio útil, el remanente de espacio útil. Tenemos bloque C, área de farmacia, esto ustedes lo van a tener, voy a pasar. CTA, y quiero llegar a este punto en el cual habla acerca de la atención en depósito de productos químicos y reactivos en insumos. Está el señor Ángel Trinidad. Entonces, entregar con un día de anticipación a la práctica el listado de todos los productos químicos, reactivos e insumos que van a ser utilizados. Eso es con coordinación y también con el depósito de materiales. Esto para plantear la práctica, eso lo hace el docente, a no ser que el docente dé la indicación de que por los grupos se gestione esto. Por eso, pregunten, gente, ¿cómo se va a plantear la práctica? Sáquense la duda con los docentes. Que quedar que se tenga todo el pedido para realizar las clases prácticas. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener todo el listado punteado, chequeado, para que cuando empecemos las prácticas, bueno, no estemos corriendo de aquí para allá para conseguir cosas que nos estén faltando. Retirar la fecha de uso, el pedido realizado unos minutos antes de comenzar las clases. De ser posible unos minutos antes, probablemente sean unos buenos minutos antes, dependiendo de otras prácticas que se estén dando. Y también para asegurar la cantidad de materiales. Materiales comunes hay suficientes. Otros que requieren materiales más específicos, sería bueno hacer un chequeo por lo menos un día de anticipación. Devolver todo lo retirado una vez finalizada la clase práctica. Y bueno, eso va a depender del horario de cierre de ventanilla de atención el depósito de materiales. Completar y firmar la documentación de uso de productos químicos y reactivos. Eso va para los auxiliares. Atención de depósito de materiales. Respetar las líneas de marcación, como ya se ve en todos los lugares. De no haber marcación, porque las filas largas se deberá seguir la misma hacia afuera y hacia el patio, respetando la distancia mínima. Se está viendo la posibilidad de habilitar no solamente la ventanilla interna, sino una que dé hacia el pasillo externo del laboratorio. Entonces, para tener dos áreas de atención, para poder descomprimir un poquito ese espacio, ¿verdad? Tener a mano el pedido de materiales, de ser posible contar con una caja para poder llevar todos esos materiales. Verifiquen los materiales a ser retirados, que no esté picado, roto y después yo retiré así, bueno, ustedes ya saben en qué termina eso. Una vez terminado de usar los materiales, devolver limpios y desinfectados y evitar prestar materiales durante el desarrollo de las clases prácticas. Una vez que entramos al laboratorio, bueno, mantengámonos ahí y va a ser como mucha gente que trabaja de repente en industria, lo que van a seguir ese camino, se van a acordar de esto. Específicamente aquel personal muy calificado y competente que trabaja en áreas de espacios confinados, sobre todo dedicados a microbiología, a lo que es liofilizado y demás, es notable el nivel de educación fisiológica que tiene en su cuerpo, porque entra y ya no sale hasta la hora de salir para almorzar y luego entra y sale a la hora prácticamente de salida. Inclusive en sus movimientos, no hace las cosas rápidas, sino tiene un movimiento en una velocidad determinada a hacer las cosas. Es increíble, pero existe. Y se trabaja de esa manera en esos ambientes. No digo que lleguemos a eso, pero consideren cómo hay gente ya que se maneja en ese nivel. Uso de la sala de pesada y autoclaves. Eso es evitando aglomeración, estableciendo un orden, viendo cómo se va a utilizar los productos químicos, sobre todo aquellos que van a ser de uso común, utilizar los guantes y ya preparados para poder realizar las pesadas, llevar todos los materiales y evitar ese roce, ¿verdad?, entre entrada y salida y cruzarse unos con otros, hacerlo oportuno, hacerlo de una manera ordenada. Bien. La circulación recomendada entre los pasillos debe ser necesaria para entrar y salir de los laboratorios y acceder a los gaveteros. En todo momento se debe circular manteniendo la derecha a fin de minimizar el contacto con las demás personas. No está permitida la permanencia de personas en los pasillos internos. O sea, si no hay nada que hacer, gente, pues retirémonos a un lugar más abierto, donde podamos por lo menos respirar un poquito mejor, ¿verdad? Y cuando estemos en estos espacios, sean internos o externos, mantengamos la distancia. De ser posible, mantengamos la distancia.
Afuera es mucho más factible que suceda eso, ¿verdad? Y adentro, si no es muy factible eso, está calculado para que eso se cumpla, pero de repente por ciertas actividades de campana, sala de pesado, lo que sea, no se cumple eso porque sea por el mínimo tiempo posible. El equipamiento sugerido, esto ya la facultad lo tiene, la gente que de repente está viniendo a inscribirse, a pagar unas cuotas, a hacer algún tipo de actividad que se acerca, ha visto ya los lavatorios, los insumos, los productos que se utilizan para la higiene, las bandejas de desinfección y demás. Entonces eso también está aquí en la entrada y también están hacia el área de laboratorios. El punto, eso es todo lo que abarca el punto C1 de lo que es laboratorio. ¿Alguna consulta hasta aquí? Para empezar lo que es el uso de aulas. Aquí en el chat no tenemos ninguna consulta, profe. Sí, en el Facebook hubo una consulta que podemos responder al final, pero pedimos, por favor, que las consultas en este momento se ciñan estrictamente al protocolo que se está socializando. Muchas gracias. Bien, seguimos. Ok, clases teóricas en aulas. Bueno, aquí tenemos un poquito más de, ¿cómo se diría? Un poco más de cancha, ¿verdad? Pues el laboratorio es un poco más rígido, las mesadas y demás. En cambio, las aulas, bueno, tienen pupitres que son más móviles. El espacio real vendría a ser prácticamente casi toda la totalidad del espacio útil, ¿verdad? Salvo los pupitres que no se van a utilizar, que se van a amontonar atrás. Ustedes saben a qué me refiero, sobre todo porque ya tienen la práctica de tomar exámenes, ¿verdad? En la facultad. Entonces, los estudiantes y docentes se repite esta recomendación de que tengan algún tipo de síntoma asociado, bueno, no se presenten, no debería estar aquí, debería estar en su casa llamando al 154. Ingresar a la institución solo los accesos habilitados. Repetimos este asunto de las medidas preventivas y básicas en los puntos 3, 4, 5, el 6 inclusive, el usar la alfombra desinfectante, y el 7 dirigirse directo al aula donde va a recibir la clase presencial. El 8 es ingresar y salir por las puertas habilitadas. Algunas aulas tienen una sola puerta, hay otras que tienen dos puertas. Entonces, fijarse en todo momento, existe un cartel, existe alguna orientación, algo al respecto, entonces seguimos con esa orientación. Permanecer el tiempo necesario, recomendar a cada docente y estudiante que cuente con su propio kit. Eso ya lo seguimos conversando. Y vamos a lo que toca al estudiante. Entonces, gente, háganse de kit, yo sé que muchos ya lo tienen, para poder utilizarlo, contar con todos los útiles a ser utilizados y no compartir. Yo tengo mi propio borrador, mi propio lápiz, bolígrafo, entonces no presto de otra persona y tampoco yo le cedo eso a otra persona. Esto hay que ser un poco mezquino, ¿verdad? Y egoístas. De preferencia llegar a la facultad 10 minutos antes. Claro, no vamos a estar prestando material, entonces bueno, tenemos un poquito más de margen de tiempo para poder entrar y dirigirnos directamente al aula. Al momento de salir de las aulas, seguir las directivas, mantener el orden. La limpieza y desinfección de silla y pupitres. Yo utilicé esta silla, este pupitre, ¿verdad? Entonces, yo me encargo de limpiar y desinfectar eso. Circular por los pasillos respetando las señales y manteniendo la derecha. Y con el protocolo establecido siguiendo las indicaciones establecidas. Si cualquier duda, se pueden dirigir al docente o a los coordinadores para que podamos recibir una orientación pertinente o se pueda aclarar algún tipo de duda. Avanzar al 11. Como veníamos diciendo en los laboratorios, se mantienen las ventanas abiertas, también es recomendable en las aulas. Se está trabajando justamente para que aquellas ventanas que no se están abriendo del todo, están trancadas, bueno, se puedan estar operativas cuando se dé la visita a ustedes. Entonces, mantener abierto para que pueda haber una buena circulación de aire, pueda haber una renovación de ese aire, nos permita estar de una manera un poquito más segura. Eso no exime que dejemos de usar la mascarilla. También otro asunto importante, si uno usa un visor, una careta, como también le llaman, es algo complementario a la mascarilla.
El uso del visor o careta no exime el uso de la mascarilla. La mascarilla es la que es obligatoria sí o sí. Lo otro es complementario. Bien. Entonces, la dirección, a ver, sí. La dirección académica en conjunto con los coordinadores de carrera evaluarán el número máximo de personas recomendadas por esta coordinación para poder acceder a una determinada aula. Los docentes deberán realizar los mismos procedimientos de cuidado exigidos por los estudiantes. Ellos se les pide que vengan un poquito antes para organizar todo el tema, de cómo se van a manejar, de prever cualquier imponderable de repente, hasta imponderable que pueda surgir, ¿verdad? La distribución de estudiantes de aula será de acuerdo a los espacios marcados en las mismas, por las sillas, eso ya va a estar preubicado, no hay que mover. Y aquí adelante tenemos de nuevo un cuadro de aulas, así como habíamos presentado el cuadro de laboratorios, donde por número podemos ver los metros cuadrados y la capacidad máxima de estudiantes. Este trabajo lo elaboró el licenciado Félix Arzamén. Entonces, hay de repente algunas observaciones donde hay unas tarimas, ¿verdad? Y que le resta un poquito de espacio útil. La misma observación del espacio físico total y el espacio útil, bueno, va a depender mucho de qué es lo que se tiene dentro del aula. El bloque C, que tienen las aulas, eso va en diferentes niveles, planta baja, primero y segundo nivel. El bloque G es lo que está habilitado, lo que está considerado para cuando podamos avanzar de fase. El aula de posgrado, que son las más pequeñas. Y la circulación recomendada, volvemos a hacer hincapié en que el ingreso principal será por el pasillo derecho, mirando de frente, al costado de la biblioteca, donde se tomará la temperatura al estudiante. Entonces, frente a la biblioteca acá suceden todas las cosas. Tenemos la temperatura de referencia, esto es una cita textual de los protocolos del Ministerio de Salud Pública, es igual o mayor a 37,5 grados. Bueno, ya se busca 2 o más síntomas relacionados y se le aconseja ya que pueda no ingresar a la institución, sino que se retire a su domicilio. Y que busque una orientación pertinente en el 154. Después dice, se registrarán todos los datos requeridos del estudiante para su posterior seguimiento. Una vez ingresado, el estudiante deberá dirigirse a su aula y mantener siempre la distancia recomendada. Para la circulación de los pasillos, para entrar y salir de las aulas, en todo momento se debe circular manteniendo la derecha, se vuelve a repetir. Esto permitirá la permanencia y formación del grupo en los pasillos. En lo que los laboratorios serán ubicados en el acceso de rampas. Digamos, otro punto importante que es biblioteca. Sobre todo, muchas veces tenemos necesidad de prestar alguna bibliografía indicada por la cátedra, algunos libros de referencia. Entonces, la biblioteca tiene su propio protocolo o manera o procedimiento que se está manejando hoy en día. Se ingresa por la biblioteca. Hoy en día, actualmente, se está atendiendo en la puerta porque hay una mesada donde uno puede acercarse a poder realizar su pedido. Cuando podamos avanzar, eso va a estar habilitado para que inclusive podamos usar la planta baja y el primer piso. Y cuando eso sea posible, entonces hay que ingresar por la biblioteca por la puerta ubicada a la izquierda, mirando de frente, y al salir por la puerta derecha. Ustedes van a identificar que hay 2 puertas y eso va a estar identificado. Antes de ingresar, el estudiante deberá lavarse y desinfectarse las manos. Eso porque está ahí nomás enfrente el control de temperatura y los lavatorios. Se debe respetar los carteles y señales ubicados en la pared, mostrador, piso. Y seguir esto. Todos los estudiantes que ingresen a la biblioteca deberán de ser identificados con sus datos, deberán ser registrados en una planilla. Se utilizarán una sola fila para el ingreso en la biblioteca, sea para consulta o para estudiar la entrega o retiro de libros. Para el ingreso al área de estudios, el bibliotecario entregará un número al estudiante, dicho número será de identificación del estudiante y también el número de mesada que le corresponde utilizar. Pues para poder manejar de una manera clara, ordenada, y que podamos, que también la gente, aliviar un poquito el trabajo a la gente encargada de biblioteca, para que ellos nos puedan cuidar a nosotros también. El bibliotecario deberá limpiar los libros antes de prestar y al recibir los mismos, pasando una sola vez una toallita ligeramente húmeda
inclusive puedo usar estas toallitas de bebé, porque ya vienen prehumedecidas, sobre la tapa, contratapa y lomo del libro. Entonces los libros recibidos serán puestos en un carrito para su posterior colocación en un estante de orden. Prácticamente ese estante va a ser un estante de cuarentena, ¿verdad? La desinfección de los libros se realizará usando un desinfectante en aerosol, que será aplicado cuando estos se encuentren en un carrito antes de colocar en su lugar. La limpieza y desinfección de las manos de los bibliotecarios se hace de manera frecuente debido al flujo de los libros que manejan. ¿Por qué tocamos esto? Porque para que ustedes sepan, gente, que de repente si se tarda en algo o si algo no está disponible es porque el protocolo así lo está estableciendo. Entonces, por nuestra seguridad. Preferencia, los pedidos de reserva de libros se van a hacer por agendamiento previo para evitar la aglomeración de personas. Cuando se acerquen a la biblioteca, ustedes van a ver cómo se va a hacer ese agendamiento. En cada mesa se permitirá la permanencia de 2 estudiantes sentados en forma diagonal entre sí y entre los estudiantes de las mesas contiguas para mantener una distancia mínima de 2 metros. Eso ya está calculado, eso ya lo hicimos con Félix, inclusive con la gente de la biblioteca, ese cálculo. Ya se retiraron también las demás mesas y otras que no se pueden retirar, pues se van a bloquear para que no se utilicen. O directamente no van a tener numeración, para que sepamos que no podemos sentarnos ahí. La capacidad actual de la biblioteca es en planta baja es de 14, en primer piso es de 50 y en la sala de informática 6 usuarios. Esto siempre haciendo la aclaración de que cuando podamos avanzar de fase y nos permitan este tipo de actividad presencial. El usufructo de la capacidad máxima deberá estar sujeta a disposiciones sanitarias vigentes. Bien. Se puede adoptar el uso de una caja provista de lámpara ultravioleta de onda corta para desinfectar todo tipo de objetos por el tiempo requerido. Hay ya un dispositivo, un instrumento con ultravioleta y se está trabajando en uno más grande para dar mayor agilidad a la actividad extra que van a tener los bibliotecarios. Ya, ellos mismos van a tener los protectores o caretas faciales para poder atender. Y tenemos unos horarios donde se va a hacer estudio o consulta y unos periodos de tiempo en los cuales se va a hacer la limpieza y desinfección. Esto, por supuesto, va a estar sujeto a la cantidad de usuarios, ¿verdad? Esto puede variar. Y avanzar el tiempo, esto es algo que tiene que considerar gente cuando digan, bueno, voy a hacer una determinada actividad en la biblioteca. El estudio es 1 hora y media y el de consulta es de 15 minutos. Entonces, para poder hacer ese recambio de gente que pueda hacer usufructo de lo que necesita aquí en la biblioteca. Digo aquí en la biblioteca porque la oficina de coordinación laboratorio está aquí en la biblioteca en el primer piso. Y aquí estoy ahora actualmente. El número de alumnos, dependiendo de esta fase interna que se estableció, ahí lo tienen bien explícito en los números, y las fases estarán sujetas a modificaciones dependiendo de las directivas del ministerio. Que se establezca la cantidad de personas que podrán estar en recintos cerrados y separados con una distancia mínima. Avanzamos para terminar. El equipamiento, que es el mismo que citamos anteriormente, por el tema del lavatorio, los insumos, los productos, el desinfectante, la bandeja. En cantidad suficiente gente, la gente que vino, los estudiantes que vinieron pueden comprobar eso, pueden dar fe de eso. Y esta observación me gustaría que puedan considerar. Es imposible evitar y contener en un 100% el contacto con el virus de COVID-19, teniendo en cuenta que su contagio se debe a los hábitos de vida que tenemos y a la falta de observancia de las medidas sanitarias básicas establecidas por la autoridad sanitaria, en el caso del Ministerio de Salud. Es por ello que debemos conocer y aplicar todas las medidas sanitarias recomendadas para gestionar ese riesgo, buscando minimizar y reducir el contagio a fin de poder desarrollar las actividades de forma segura. Cuidados básicos como el lavado de manos frecuente, con agua y jabón, el uso correcto de mascarilla, el distanciamiento físico de 2 metros entre las personas, son medidas sanitarias muy efectivas, económicas y fáciles de practicar. Pero de repente no son aplicadas de forma permanente porque las personas, por descreimiento de las personas de estas medidas o por descuido de las mismas, dejamos de practicar. Entonces, gente, esto es medidas para laboratorios, medidas para aulas y esta es la medida más específica para la biblioteca. Luego tenemos, por último, la parte de la sala de informática,
Y si no hay alguna otra consulta, voy a continuar para poder terminar. Luego dejamos un periodo de preguntas si es que hay algo. En las clases, para las cátedras que utilizan la sala de informática, tenemos varias salas de informática. Entonces, se cuentan con 4 de estas salas para uso de alumnos de grado, otro de posgrado, inclusive una que está aquí al lado mío, que es la sala de informática de la biblioteca, que como habíamos citado, está previsto para ser habilitado para 6 estudiantes. Entonces se ingresa por la puerta principal y a salir por la misma puerta de ingreso, a excepción de la sala 1 que posee una salida de emergencia que se utilizará como salida principal y de emergencia. Antes de ingresar, el estudiante deberá lavarse y desinfectarse las manos, o sea, seguir todo con las medidas generales. Fíjense si hay carteles para poder seguir esas instrucciones que están en los carteles de señalización. Todo estudiante que ingrese a la sala de informática deberá ser identificado. Sus datos deberán ser registrados en una planilla, eso para tener una trazabilidad. El ingreso será de manera ordenada y la salida, por supuesto, de la misma manera. La utilización de las computadoras será de manera individual, respetando la distancia mínima. Los estudiantes deberán tener solo los elementos necesarios para el desarrollo de las clases. No está permitido el préstamo de insumos personales como pendrive o memoria flash, ¿verdad? Bolígrafos, lápiz y cuadernos. Los escritorios deberán estar siempre en orden, limpio y desinfectado. O sea, en este caso, las mesadas que contienen las máquinas, ¿verdad? Las PC. Los computadores y accesorios deberán estar señalizados, así como sus respectivas sillas. No cambiar los accesorios de las computadoras como mouse, pad, mouse y teclado. De repente, si no funciona algo, bueno, pidamos orientación al docente y este docente va a pedir orientación al encargado de la sala. De preferencia, el tiempo de permanencia dentro de la sala de informática es de 2 horas. Eso actualmente, inclusive podríamos llegar a más, dependiendo de cómo avancemos. Una vez vaciada la sala, se va a permitir ingreso personal para poder realizar la limpieza y desinfección de los equipos utilizados. La limpieza debe ser usando, esto ya es una orientación ya directamente para el personal de servicios generales. No obstante, y como la mayoría tiene equipo informático, fíjense gente, si nosotros vamos a limpiar un equipo informático, estamos hablando, vamos a suponer una PC de mesa, tenemos monitor, tenemos teclado, mouse, el pad, inclusive tenemos la CPU y también, ¿por qué no, una impresora? Tenemos que apagar ese equipo, desconectar y ahí proceder a hacer la limpieza. ¿Cómo hacemos la limpieza? Podemos hacer con un papel toalla, un trapo rejilla, una franela, ligeramente humedecido en agua y con un detergente de preferencia neutro, y lo pasamos una sola vez por cada parte de la superficie. Luego enjuagamos ese trapo y pasamos por los demás accesorios o periféricos para limpiar todo el equipo informático. Luego podemos aplicar una pequeña pero suficiente cantidad de un aerosol desinfectante como es voy a citar 2 marcas, el Witex, que es nacional, y el Lisoform, que trabajan a base de 2-fenilfenol, que nos puede ayudar para poder desinfectar el equipo informático. También podríamos utilizar cierta cantidad de alcohol al 70% en solución. Y sobre todo, graduar el rociador para que pueda nebulizar una cantidad determinada de esta solución de alcohol para que no chorree y eso penetre de repente en el teclado o en la CPU. Y bueno, no encontremos una sorpresa que dejamos sin funcionar o descompusimos ese equipo. Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo de una manera apropiada. Al uso de la sala informática, el docente deberá entregar la solicitud con antelación, esto para poder prever quién va a estar utilizando, cómo se van a realizar la limpieza y desinfección entre esos periodos de uso de una cátedra con otra. La sala informática dependiente de la biblioteca deberá ser usada, limpiada y desinfectada conforme al horario establecido por la biblioteca, se maneja de otra manera. De preferencia, el usufructo estará regido, y esto es una planilla similar a la que habíamos visto ya para el uso de la sala informática de la biblioteca. Que esto puede variar, gente, pero hasta el momento está la propuesta y dependiendo de cómo avancemos, pues esto puede mejorar bastante. La capacidad máxima para el desarrollo de las clases es la siguiente. Acuérdense, hablábamos de 4 salas. Sala 1, 2, la sala de posgrado y la sala de biblioteca. Es de 14, 12, 16. Estamos hablando de cantidad de alumnos más un docente en todos los casos.
Para todos los casos, los usufructos de aulas, laboratorios, espacios donde se puedan impartir clases teóricas y prácticas, se deberán seguir todas las orientaciones y medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y aquellas adoptadas por la institución dentro de un plan de mejora continua y conforme al desarrollo de las fases establecidas en la cuarentena, en la llamada cuarentena inteligente. Hasta aquí es la presentación, estimados estudiantes. Me gustaría, de ser posible, poder escucharle a ustedes si hay alguna observación, alguna sugerencia inclusive, porque en la mejora continua muchos ojos ven y proponen cosas nuevas o cosas que puedan ser más prácticas, o alguna pregunta ya muy puntual acerca de un determinado asunto que hemos abordado en esta oportunidad. Quedo atento. Buenas tardes para todos. Siguiendo con lo que tengo que decir, es que hay unas preguntas que dicen, uno dice la biblioteca estará disponible para estudiar. La biblioteca va a estar disponible, pero va a estar sujeta al horario que estuvo mencionando el profesor Aristides, que va a ser 1 hora y media para el estudio. Eso es algo que es algo que se pactó por protocolo. Otro dice, las clases presenciales son efectivamente, ¿qué se harán entonces? Las clases presenciales de laboratorio se van a hacer distribuidas de acuerdo a la resolución que ya está en vigencia, ya se compartió, que es de público conocimiento. Y las clases normales también dicen, no, las clases normales no, pues nosotros estamos en fase 3, y la fase 3 no está permitiendo que las clases presenciales se desarrollen en su fase presencial. Entonces, esas son las preguntas que yo estuve encontrando ahí. Y hay una pregunta también que decía que los préstamos para insumos y equipos de laboratorio, para insumos y equipos, o sea, equipos exclusivamente es los docentes van a hacer con los coordinadores de laboratorio, tienen que, así como estaba en el protocolo, con 24 horas de antelación para una coordinación y un mejor manejo de los coordinadores de laboratorio. Después también para préstamos en Don Trinidad, se está viendo la manera de que solamente una persona nomás preste todos los equipos necesarios que va a hacer la docente, va a estar manejando una planilla. Eso más adelante se le va a estar explicando cómo va a ser el manejo entre el docente y el alumno para todos. Si es que hay otra pregunta que pueden escribir en el chat o directamente habilitar el micrófono y preguntar. Gracias, profesor Félix. Profe Cindy, me gustaría hacer la pregunta, trasladar la pregunta que hicieron a través de la fanpage, que se refiere a cómo se ayudará a las personas que no puedan ir a las prácticas. Muy bien, muchísimas gracias, Gloria. Y creo que esa pregunta también es algo que están cuestionando muchos compañeros, o sea, es una duda que se genera. Entonces, quisiera presentar la resolución al respecto de manera a dar respuesta a esto que, bueno, en primer lugar voy a presentarles el comunicado del Consejo Directivo en relación a esta situación, ¿verdad? Lo que se definió, lo que ha resuelto el Consejo Directivo es reorganizar las clases prácticas. Y es muy importante lo que dice acá, de forma que cada equipo docente determine las actividades que serán desarrolladas, serán consideradas como no esenciales. Es decir, en el comunicado y también en la resolución que ya les voy a presentar, explica de que esto va a ser definido con cada equipo docente. Eso es muy importante. Aquellas prácticas que sean imprescindibles para generar las destrezas serán llevadas a cabo en las 3 semanas que son posteriores del 27 al 14 de agosto. Entonces, explico bien. Las primeras
3 semanas a partir del 27 de julio al 14 de agosto del 2020, las prácticas se desarrollarán en forma virtual. Las siguientes 3 semanas posteriores a estas serán para el desarrollo de las prácticas que sean imprescindibles. Ya les voy a presentar el cuadro de manera que ustedes puedan ver. Algo muy importante que también responde a esa pregunta, a esa duda, es lo siguiente. La asistencia no será obligatoria para evitar la exposición y aglomeración de los estudiantes y docentes. Entonces se van a elaborar materiales educativos que podrían ser grabaciones, esto depende del equipo docente y de lo que se considere pertinente, de manera a que los estudiantes puedan acceder a dichas clases. Entonces ahora voy a compartir la resolución y no sé si el profe Celso, doctor, usted quiere hacer alguna puntualización al respecto mientras presento la resolución. No, aclararle a los alumnos que, así como bien dijiste, aquellas prácticas que requieren una destreza, la adquisición de destreza, se van a llevar a cabo. Y recordarles que en este momento lo primero es la salud. Después, la dirección académica en otro momento, que no puedo decir cuál porque se tiene que estabilizar, buscaremos otras estrategias para fortalecer prácticas, para realizar prácticas, sean aulas abiertas, sean talleres, cursos de verano. O sea que la dirección académica está comprometida en eso, pero voy a ser irresponsable si en este minuto digo se va a hacer en enero. Entonces, una vez que pasemos esta crisis sanitaria y estemos estabilizados, vamos a replantear sobre tierra firme. Adelante, profe. Sí, para presentarles esta resolución número 7352-00-2020, por la cual se aprueba la propuesta de organización de las clases prácticas para el primer semestre de 2020 en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Entonces, esta es la propuesta elevada mediante el señor director académico al consejo directivo, y esta es la propuesta que ha sido aprobada en la que ya les mencioné lo que decía en el comunicado y repito nuevamente de manera que quede súper claro. Las primeras 3 semanas del 27 de julio al 14 de agosto de 2020 se van a realizar prácticas por la modalidad a distancia. En la cual los auxiliares de la enseñanza van a tener el acceso a los laboratorios de manera a grabar aquellas clases prácticas que no van a ser presenciales y se puedan subir a las aulas virtuales a través del Google Classroom. Las últimas 3 semanas se van a dedicar 1 semana a prácticas presenciales por carrera, teniendo en cuenta el número de estudiantes y para evitar aglomeraciones según este cuadro. Entonces, en la semana 4 le va a corresponder a la carrera de bioquímica y los días habilitados para el efecto van a ser del 17 de agosto al 22 de agosto. La semana 5, las carreras que asistirán para realizar sus clases prácticas a la facultad de manera presencial serán las carreras de farmacia, ingeniería química e ingeniería de alimentos. La fecha que le corresponde es del 24 de agosto del 2020 al 29 de agosto del 2020. Para las carreras de química industrial, ciencia y tecnología de alimentos y nutrición le corresponde la semana 6, del 31 de agosto al 5 de septiembre. Esta es la resolución en donde también se menciona que la asistencia no será obligatoria. Esta es una resolución que el Consejo ha emanado en esta semana en su última reunión, en su última sesión.
Doctor, si quiere realizar alguna aclaración o los compañeros si quieren agregar algo más de manera que quede súper clara la información, o si los estudiantes quieren hacer alguna consulta. Sobre todo si los estudiantes pueden hacer consultas, si ya les respondemos. Genial, este es el espacio. Les invitamos, por favor, a participar a través del Meet o a través del Facebook, de manera a que podamos abordar las dudas que tengan. Este es el espacio jóvenes. Gloria, en el Facebook tenemos alguna consulta. Por el momento no, profe. Lo que sí queremos hacerles recordar es que el comunicado en donde se mencionan todos estos puntos que acabas de mencionar se ha publicado en la mañana en la fanpage, en todas nuestras redes sociales, en el Instagram también, como una historia, y está disponible también en la página web en la sección de novedades, y aprovechando también el espacio de comentarles que el protocolo del que estuvo hablando el profesor Aristides Muñoz se encuentra también en la sección de novedades de nuestra página web, en el apartado del horario de atención por cuarentena inteligente. Excelente, muchísimas gracias, Gloria. Entonces, ustedes van a poder acceder a estas informaciones a través de nuestras redes sociales y también a través de la página oficial de nuestra facultad. Aquí en el chat del Meet tenemos una consulta de Lau Gómez. Dice, ¿qué sucedería en el caso de que no podamos asistir aún en esas semanas o se extienda la fase 3? Entonces, querida Lau y todos, como ya vieron en el comunicado y en la resolución, estas prácticas no van a ser obligatorias. Es decir, de manera magistral se van a grabar o se va a disponibilizar algún recurso para que ustedes puedan acceder al contenido desarrollado mediante las aulas virtuales. Entonces, de manera a que igual puedan dar seguimiento en la modalidad virtual. No sé si eso responde a tu pregunta, Lau. Si querés, puedes encender el micrófono. Te escuchamos. ¿Tenemos alguna otra consulta? Muy bien, creo que aquí no tenemos ninguna consulta, ni tampoco en el Facebook. Entonces, profesor Aristides, profesor Félix, algunas consideraciones técnicas específicas que quisieran darle a nuestros estudiantes y a toda la comunidad educativa que nos está siguiendo también a través de la transmisión en vivo. Félix, ¿algo más? No, o sea, hacerle un poquito extensiva la pregunta que hizo Laura Gómez, más para que todos sepan que en la fase 3 sí estamos, o sea, las clases prácticas están permitidas, solamente que son hasta 10 personas dentro de un laboratorio nomás, o sea, va a ser el docente más 9 alumnos. Aclarando bien más lo que decía, extendiendo lo que decía la profe de Cindy. Ya. Recordamos, gente, nosotros nos preparamos para cuando estemos habilitados. Entonces, no es que nos habilitan y ahí recién nos preparamos, no. Primero nos preparamos, recibimos estos contenidos, los asimilamos y sobre todo consideramos desde el punto de vista de que nuestra responsabilidad es individual, el poder asumir y seguir todas las consideraciones y medidas sanitarias que están establecidas en los protocolos para que podamos manejar de una manera segura. Así nos cuidamos entre todos, de una forma apropiada. Por mi parte es todo, profesor Cini, muchas gracias por la asistencia a todos los compañeros. Excelente, muchísimas gracias, Félix. No, por mi parte, seguir todas las indicaciones que están, así como dijo el profesor Aristides, nos preparamos para cuando estemos habilitados, para que podamos movernos de manera adecuada ese día y seguir las instrucciones. Y agradecerle a todos por su participación y por la oportunidad que nos están dando de presentarles. Profesora Karina, que también conforma el Comité Central de Bioseguridad.
Comparto todo lo mencionado por el compañero Félix y el profe Aristides, donde menciona de que nos estamos preparando en caso de que podamos avanzar con lo planificado, ¿sí? Eso es muy importante, planificar con tiempo. Muchísimas gracias a los estudiantes que estuvieron realizando sus consultas. Excelente, gracias, profe Cari. Y bueno, entonces, Gloria, sí, adelante. Sí, profe, algunas otras preguntas recurrentes de vuelta con respecto a la asistencia a los laboratorios, que creo que ya quedó bastante claro. Otra consulta, ¿las clases presenciales Sí. aún serán grabadas para los estudiantes que no pudieran ir por tener síntomas? Profe Cindy, si me permitís, para Adelante, que doctor, no repitas adelante. vos, o sea, solamente para que no repitas. Bueno, Adelante, doctor. para tranquilidad de los estudiantes, todas las prácticas que el docente estimó que se van a hacer van a estar disponibles en formato virtual, todas. Eso que de hecho ya se está haciendo desde la semana 0. Ahora comienzan 6 semanas más a partir del 27 de julio. Las 3 primeras semanas son intensivas, digamos, de clase a distancia en laboratorio. Luego tenemos las semanas 4, 5 y 6, donde están destinadas por carreras. La primera bioquímica, la segunda la ingeniería con farmacia y la tercera semana CTAQI y nutrición. La asistencia no es obligatoria. Se irán aquellos que se declaren sanos, que no tengan enfermedades de base y con una responsabilidad particular como se estuvo hablando acá. No se le obliga a nadie, pero se les asegura la disponibilización de esos materiales. Ahora bien, cada uno de los estudiantes tiene que hacer las tareas inherentes a las prácticas. No, es que yo no me voy a ir y no voy a hacer y no voy a estudiar. La exoneración está en irse a hacer las prácticas, pero esas prácticas van a ser filmadas y allí la licenciada Gloria, el licenciado Julio, que son las estrellas de la comunicación de la facultad, están trabajando a full, grabando, filmando en tiempo, no es en tiempo real, pero realmente las prácticas realizadas por los auxiliares de cátedra. No sé si queda claro. Entonces hay 6 semanas para práctica. Yo me voy, me toca, yo soy estudiante de bioquímica, tengo mi semana y en esa mi semana no paran las clases teóricas, no se detienen, pero deben ser asincrónicas. ¿Qué quiere decir? El profesor tiene que grabar, alzar, no estar dando en vivo como ahora. No debe haber examen de ningún tipo, ni tarea de ningún tipo. Ustedes tienen sus coordinadores, tienen bienestar estudiantil, que a propósito la profe Clarita está de reposo, pero están sus colaboradoras más cercanas, María Paz y Karina. Entonces, ¿cómo para qué? Cualquier inconveniente que haya, háganlo saber con responsabilidad. Apelo también, por más que esto no era para esto, pero aprovechando que están los estudiantes, a que completen las encuestas semanales. No son obligatorias. Completen, pero objetivamente, chicos, objetivamente. No porque el profesor me cayó mal, le voy a bajar la caña. Porque esto no es para controlarle al docente, es para mejorar, para la mejora continua. Esto no es la Inquisición.
es para la mejora continua. Pero necesitamos que completen y que sean objetivos y solamente de la semana. No repitan el error que el profesor cometió en la semana 1 y están reclamando, porque si no perdemos objetividad. Entonces es por semana la evaluación, no es obligatoria, pero es interesante que completen, si amerita, si amerita. También pueden completar, por ejemplo, si el profesor hizo todo 100%, porque le felicitamos también a los docentes como para que vayan motivados. Pero objetivamente, ¿ok? Estoy abierto antes de cerrar esto. Gracias, doctor, muy amable. Yo creo que quedó bastante claro. Entonces, asumir nuestros roles y la responsabilidad desde cada lugar que nos toca y asimismo reforzar la idea que dio nuestro director acerca de las tareas, los informes. Si bien se van a realizar las grabaciones de las prácticas, ustedes saben que en la modalidad presencial siempre hay informes que presentar y esos informes también los vamos a presentar en la modalidad virtual. Entonces, no nos olvidemos de eso. No sé si hay alguna otra duda en el Facebook, Gloria, aquí en el chat del Meet no estoy teniendo dudas. Sí, profe, bastante claro. Incluso ya tuvimos retorno y nos dicen que muchas gracias. Ok, genial. Bueno, agradecerle la participación a todos. Estamos construyendo una facultad resiliente mediante estas capacitaciones. Esto es muy importante, asumir nuevamente, repito, el compromiso. Y saben que este es un espacio abierto también para poder tener siempre ese feedback, ¿verdad? Saber qué están pensando ustedes, cuáles son sus miedos, sus necesidades. Saben que, como ya dijo el director académico, la profe Clarita está de reposo, entonces la licenciada Karina y la licenciada María Paz van a estar ahí apoyándoles y ante cualquier duda, por favor, no tengan miedo en acudir. Muchísimas gracias a todos por su participación y agradecemos al profesor Arístides y al profesor Félix por habernos capacitado en este espacio. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Cindy. Hasta luego por todo. Vale. Gracias, Cindy. Gracias por todo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.